Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Indira Urbaneja, analista político. Bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Un gusto siempre estar contigo. ¿Cómo entender para lo que es la primaria de la oposición de la plataforma unitaria, cómo entender la renuncia de María Carolina Uzcategui como vicepresidenta del comité de primaria? Primero tenemos que entenderlos como una verdad que ya era conocida, es un grito a voces, o sea, nada de lo que la vicepresidenta de la comisión de primaria está diciendo en su carta nos debe sorprender. Sabemos que las primarias de ese sector de oposición nacieron, como digo yo, murieron al nacer. ¿Por qué? ¿En qué parte del mundo un proceso de primaria permite que personas que están inhabilitadas políticamente participen? Eso no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido que unas primarias que se supone está buscando la pluralidad de actores para escoger el mejor o la mejor candidata, excluya o ponga vetos y diga, no, pero es que aquí no puede participar Indira porque tiene el cabello negro, o no puede participar Juan porque tiene el cabello amarillo. Eso no existe, no es un proceso incluyente, no es un proceso amplio. Lo que la vicepresidenta de la comisión de primaria dice en su carta son argumentos muy válidos. Por ejemplo, ella allí habla del tema de los centros. En el momento en el que la primaria deja de estar sujeta a la asistencia técnica al CNE, muere, porque es un despliegue logístico, es un despliegue incluso a nivel de temas físicos, de espacios físicos, centros de votación, despliegue nacional, que una comisión por sí sola, y mucho menos una comisión que no tiene recursos, que no tiene grandes apoyos, lo puede realizar. Fíjate que se estaban hablando llevar de 4.000, que era lo que más o menos Enrique Capriles decía, tienen que haber un mínimo de 4.000 centros. Bueno, la comisión de primaria a este mes de julio apenas estaban hablando de 2.500 centros y 80% de esos centros no están confirmados. Entonces eso quiere decir que va a ser una primaria ¿qué? Donde los centros van a estar ubicados en centros poblados, no en centros rurales. Es decir, la gente de las periferias, la gente de los pueblos no va a poder votar en esa primaria. ¿A quién le conviene una primaria donde los centros electorales estén ubicados exclusivamente en los centros, digamos, poblados y en los centros, como digo yo, de la alta clase o de la alta sociedad, que estén ubicados en Caurimare, que estén ubicados en Capital? ¿A quién le conviene eso? Entonces, ¿es un proceso realmente incluyente? Lo que ella dice allí en su carta, por ejemplo, sobre el tema de los votantes en el exterior, es verdad. Ahí se generó una expectativa sobre una cantidad de personas que están en el exterior que no van a poder votar en la elección presidencial. También ella habla allí de la falta de compromiso de las organizaciones políticas, y también es verdad. Los candidatos tenían que poner una cuota de $10.000, y la única que pagó, aunque me cueste decirlo, pero la única que pagó los $10.000 fue María Corina. Entonces, ni siquiera para la cuota de mantenimiento, para que la primaria, digamos, tomara fuerza y tuviera gastos logísticos, ni siquiera para eso han tenido la seriedad. Con todos estos elementos que menciona, pregunta con respuesta breves, de sí o no, ¿ve realizándose a 3 meses, ve realizándose las primarias de ese sector de la oposición? Lo dudo. Y a partir de eso, ¿cuál es el escenario que debe seguir la oposición? ¿Cuál es el escenario para la oposición y cuál es el camino que a su juicio debe seguir como un todo la oposición? El camino que deben de seguir es enseriarse, dejar los proyectos personales, porque lo que está matando hoy día a la primaria y lo que está matando cualquier posibilidad de que la oposición tenga una postura ganadora en las elecciones del 24, y lo que le está regalando hoy día 6 años más en el gobierno de Nicolás Maduro, es la falta de unidad, de franqueza y de visión de esa oposición. Esa oposición, yo desde el año pasado dije que en vez de desgastarse en este proceso de primaria, ¿por qué no llamaban a un cónclave? ¿Cómo se escoge el papa? Cuando muere un papa, llama a un cónclave. Eso no puede ser más fácil que escoger a un candidato, pero no puede ser más difícil que escoger un candidato presidencial. El problema es que cuando tú vas a un cónclave, tienes que ir sin proyectos personales. No puedes ir a un cónclave diciendo, es que yo tengo que ser la presidenta porque mi mamá y mi papá me dijeron que cuando yo era chiquita yo tenía que ser presidenta cuando grande. Esa no puede ser la postura. Lo que hoy está matando a la oposición venezolana es el ego y el personalismo. ¿Cree que hay una deposición de una aspiración personal por una visión del país en la decisión de un nuevo tiempo y particularmente de Manuel Rosales de no participar en la primaria? Totalmente. Manuel Rosales, para mí, hoy en la escena política de oposición, es uno de los políticos que más está dando la talla. Es un hombre inteligente. Primero, es un hombre que ha entendido
que no hay cambio político en Venezuela si no hay acuerdo, si no hay entendimiento con el chavismo y con la Fuerza Armada. Fuera de ese escenario, todo lo demás que digan es mentira. Aquí la única forma de que haya un cambio político es negociando con el gobierno, y eso lo ha entendido Manuel Rosales. Un Manuel Rosales que entiende que la primaria hoy está secuestrada por el extremismo que lo representa María Corina Machado. Un Manuel Rosales que ha entendido que es con la apertura y con la deposición del ego. Manuel Rosales sacó más de 500.000 votos en el Zulia. Manuel Rosales podría decirle a todos esos candidatos que están en la primaria, yo sí tengo moral para participar. Porque al final del día, ¿qué ha ganado María Corina? Su partido nunca ha ganado ni siquiera una junta de condominio. Entonces, Manuel Rosales podría decir, bueno, yo soy el candidato porque tengo más de 500.000 votos en la chaqueta. Y no lo ha hecho, y ese es el ejemplo. El ejemplo de Rosales es el que deberían de seguir todos los candidatos de oposición. ¿Qué tiene que pasar en el resto de los sectores de oposición? ¿Qué cree que va a pasar? Sobre todo en el otro sector que agrupa más partidos, que es la Alianza Democrática. Bueno, lo que pasa es que ese sector, así como criticamos a uno, que está lleno de egos, de personalismo y que no avanzan por sus propias, digamos, debilidades humanas, del otro sector de oposición, que digamos es el sector, bueno, que se ha mantenido una política más moderada, una política de entendimiento con el gobierno, a ese sector le falta tener un plan, un proyecto. No los veo con un proyecto. Por eso es que entonces incluso esa alianza se ha fracturado, porque recordemos que acaba de salir ahora una nueva alianza, donde participa el Lápiz, participa Cambiemos y participa Avanzada Progresista. Se unificaron en algo que dice Vamos. Entonces la Alianza Democrática se fractura. Fuera de ese Vamos todavía queda Primero Venezuela, Acción Democrática, COPEI, el cambio de Bertucci. O sea, dentro de este sector de oposición tampoco estamos viendo una política de unidad y tampoco estamos viendo un proyecto país, lamentablemente. ¿Cómo está la percepción de la población en torno al gobierno con lo que ha sido sobre todo el primer semestre económicamente para el país? Un semestre que ya hay algunos analistas que catalogan de 2 trimestres consecutivos de estancamiento de la economía. Mira, es triste y lamentable el frenazo que estamos viendo. Pasamos del 2022 de la sensación, entiéndase la sensación del Venezuela se arregló. Y cuando digo sensación es porque sabemos que tampoco es que era algo profundo, algo, digamos, estructural que estaba cambiando en el país. Pero por lo menos las cosas se estaban moviendo. Había una sensación de que las cosas estaban avanzando y estaban evolucionando hacia mejor. De hecho, Nicolás Maduro en ese proceso del 2022 aumentó su aceptación y aumentó en popularidad y aumentó en lo que tiene que ver el posicionamiento político frente a otros contendores. Nicolás Maduro empieza a caer a partir de noviembre, en el mismo momento en el que el dólar, como decimos en criollo, se estiró, se echó un estirón, y ahí en esa espiral no lo pudieron detener, pero además todo eso se conjuga con lo que son las demandas sociales. No puede aumentar el salario, no tiene cómo generar una política económica estable. Yo le he dicho muchísimas veces al presidente Maduro que por favor cambie el equipo económico. Creo que el equipo económico está entrampado, pero todo eso se decanta en el tema de las sanciones. No hay forma de atraer a la inversión extranjera mientras que estemos sancionados. No hay forma de levantar la industria petrolera mientras que estemos sancionados. Y esto me lleva a otro tema. El reciente ataque que ha recibido el recién electo presidente de Fede Cámaras, Adán Celi. Es un hombre que con valentía ha salido a decir las sanciones no funcionan. Y es verdad, las sanciones no funcionan. Las sanciones han sido el plan de un sector del país que quiso hacerle un daño a Maduro, que quiso sancionar al gobierno, que quiso sancionar a la cúpula, pero terminaron fregando fue al pueblo. Terminaron fue infligiéndole sufrimiento al pueblo. ¿Quién no puede tomar un vuelo directo de aquí a Estados Unidos? Maduro, Diosdado. No, quien no lo puede tomar es el ciudadano de a pie. ¿Cuánto paga el ciudadano de a pie por las cosas que tienen que venir trianguladas, que no pueden venir con una importación directa, que tienen que pasar por 3 manos para llegar aquí? ¿A quién afecta eso? ¿Al gobierno? ¿Eso afecta a la gente? Hablando del tema sanciones, ¿cuál es la visión en este momento del establishment de la política estadounidense en torno a las sanciones? Lamentablemente estamos en una etapa de estancamiento y esto lo advertí a inicio de año. En enero yo escribí un artículo y estuve alertando pues a varios actores, tanto internacionales en Colombia y en los Estados Unidos como aquí en Venezuela, sobre la posibilidad de que la ventana de negociación se cerrara,
porque ya estamos entrando al mes de agosto, septiembre. Recordemos que es año electoral en los Estados Unidos y se cierra la ventana de negociación. ¿Por qué? Porque cualquier negociación que pueda elevar el gobierno en este momento norteamericano con Nicolás Maduro le genera un costo político, en este caso a los demócratas, le genera un costo político, en este caso a Biden. Por eso yo alertaba desde inicio de año que cualquier negociación se tenía que dar en torno al primer semestre, porque cuando ya entremos en el calor de la temporada electoral estadounidense que comienza ahorita entre agosto y septiembre, las posibilidades de negociar se cierran. Y esto es lamentable porque aquí se afectan no las clases políticas ni las cúpulas como lo ha venido denunciando siempre, se afecta al pueblo venezolano. Hoy las negociaciones lucen estancadas. Hoy, hace como un mes, tuvimos la visita de Roger Caster, que es el negociador, uno de los negociadores estadounidenses para los temas con Venezuela. Roger se llevó una propuesta, se llevó una carpeta con peticiones del gobierno venezolano y yo he hablado con actores importantes del gobierno que me han dicho que están dispuestos a cumplir con los Estados Unidos, que están dispuestos a abrirse una negociación, pero no hemos visto ninguna respuesta positiva de parte de los norteamericanos. Entonces Bruselas no, la conversación en Bruselas no alienta demasiadas expectativas. No han avanzado, pero es que es lo mismo como las expectativas que se generaron en abril con la cumbre que hizo Petro en Bogotá, en Colombia, donde se pensaba que a partir de esa cumbre, donde asistieron, bueno, representación de la Unión Europea, estuvo Borrell, estuvieron cancilleres de casi 20 países, ahí yo tenía sembradas mis expectativas, pero al parecer la comunidad internacional sigue entrampada. Al parecer la comunidad internacional sigue todavía sin entender la profundidad del tema Venezuela y sin entender los pasos que hay que dar para abrir el compás de una negociación. ¿Y no aceptar la observación de la Unión Europea en las elecciones no afectaría alguna voluntad de la comunidad internacional de cambiar su imagen sobre la situación política, electoral y democrática del país? Totalmente. Lo que pasa es que seguimos encerrados en el juego del dime y te digo, lo que yo llamo diplomacia de micrófono. Es decir, en Bruselas, en Europa, hubo un pronunciamiento, o sea, de la Unión Europea, el Parlamento de la Unión Europea, hablando otra vez, reviviendo el fantasma de las sanciones, pidiendo más sanciones al país y obviamente obtuvieron una respuesta de Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento venezolano. Yo no estoy de acuerdo con la diplomacia de micrófono, yo no estoy de acuerdo, yo siempre creo que en estos momentos de crisis hay que hacer silencio y esperar y llevar las cosas con calma. Quizás Jorge Rodríguez fue muy efusivo en el momento de dar una respuesta, pero es un tema también de la soberanía. Ah, bueno, tú me amenazas a mí con más sanciones y yo te digo que tú no vas a venir a hacer la observación. Entonces, cuando vemos, hay falla de los dos lados. Yo no podría decir en este momento que nada más falla Jorge con la respuesta. Yo creo que falla también la Unión Europea pretendiendo meterse en un asunto interno de Venezuela, amenazando con más sanciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Siempre es un gusto. Indira Urbaneja, analista político, estuvo con nosotros en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina